cita, Primera de Pedro 4, versículos 7 al 11. La palabra de Dios dice así: el fin del mundo se acerca, por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. Lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Abran las puertas de su hogar con alegría al que necesite un plato de comida o un lugar donde dormir. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlo bien para servirse los unos a los otros. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así, cada cosa que hagas traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Esto es lo que dice esta versión y te invito para que cierres tus ojos y oremos a Dios. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, en este momento, Señor, nos acercamos a ti por medio de esta oración y lo hacemos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, rogándote, Señor, que escuches nuestro clamor, que escuches nuestra oración. Queremos pedirte, Padre, que prepares nuestra mente, nuestro oído, nuestro corazón para recibir tu bendita palabra. Que esta palabra, Señor, que hoy se va a compartir, sea una palabra que bendiga, que edifique, pero también una palabra que nos desafíe para que la podamos poner en práctica. Que no seamos solo oidores olvidadizos, sino más bien hacedores de tu palabra. Padre, guíanos en esta predicación. Seguimos, Señor, como tú nos los has entregado y mostrado en la predicación de la mayordomía integral del creyente. Y, Señor, el día de hoy nos toca compartir un mensaje donde también se requiere una buena mayordomía, es decir, una buena administración. Así que, Padre, enséñanos tu palabra, háblanos y que lo que oigamos hoy lo pongamos por obra. Te lo rogamos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hace unas semanas, hermanos queridos, comenzamos una serie de nuevos sermones, ¿verdad? Y los cuales hemos titulado La mayordomía integral del creyente. Estamos hablando de la mayordomía integral, es decir, de todas las áreas de nuestra vida hasta donde los podamos comentar y enseñar, que requieren una correcta, buena y sana administración. Para ello, hermanos, ya hemos visto 3 mensajes, 3 predicaciones. La primera, hablamos acerca de la mayordomía del tiempo, es decir, de la buena administración de nuestro tiempo. Aprendimos que Dios se honra cuando nosotros somos sabios para utilizar nuestro tiempo. Dios se glorifica, Dios se agrada de que nosotros, hermanos, descansemos las horas necesarias para descansar, pero también que trabajemos o estudiemos, o si ya son pensionados, entonces que hagan otras actividades apropiadas, que les sean de provecho y que entonces de esta manera aprovechen bien su tiempo. Porque hay gente, hermanos, que derrocha su tiempo, se la pasa horas enteras, ¿verdad? Si sumáramos todos los tiempos que la gente usa un celular, se pasa mucho tiempo en eso. Se pasa mucho tiempo en las redes sociales, se pasa mucho tiempo en la televisión, se pasa mucho tiempo en la computadora. Y hermanos queridos, ¿cuánto tiempo pasas con tu familia? ¿Cuánto tiempo pasas con Dios? ¿Cuánto tiempo lees la Biblia? Así como eres tan hábil y dispuesta o dispuesto para usar las redes y el celular. Es más, hay gente que estando aquí en la predicación ni atención me pone, están contestando mensajes, se están comunicando ahora mismo algunos, y qué triste es que ni siquiera estando aquí un ratito pudiéramos ponerle atención a Dios y darle tiempo. De eso hablamos, hermanos, de la administración correcta del tiempo. Y esto aplica para jóvenes, adolescentes,
adultos y también gente de la tercera edad. Porque también hay uno que otro por ahí en cualquiera de estos segmentos de edad que se la pasa de ociosa o de ocioso, perdiendo el tiempo, ¿verdad? Teniendo malos pensamientos, malas ideas y haciendo cosas malas. Entonces Dios no quiere eso. También aprendimos de que debemos de administrar, ¿verdad?, correctamente nuestro cuerpo, que tengamos cuidado de qué le metemos a este cuerpo, porque cuando usted vino a los pies de Cristo y le entregó su vida, así como un día Él se entregó en la cruz por usted y por mí, y ahora lo recibimos a Él como nuestro Señor y Salvador, entonces, hermanos, tenemos que cuidar este cuerpo porque se ha convertido en el templo del Espíritu Santo de Dios. Este cuerpo, por si usted no lo sabía, es templo, es residencia, es casa de nuestro Dios. Y por lo tanto hay que respetarlo, hay que cuidarlo. Y si estamos impuestos a meterle chatarra y un montón de cosas, no solamente hablamos de la comida, sino también qué cosas le metemos al pensamiento. Pero no solamente es importante lo que le metemos, sino también lo que sale de acá de adentro. Muchas veces también, ¿verdad?, no cuidamos nuestra lengua, que es una parte del cuerpo. No cuidamos nuestros pies, no cuidamos nuestras manos, nuestros ojos, que a veces se nos van por aquí y por allá. Entonces debemos de ser buenos administradores, dijimos primero del tiempo, en segundo lugar del cuerpo. Y la semana pasada Jaime también predicaba de la mayordomía y de la buena administración del dinero. Y llegamos a la conclusión en ese mensaje que nada es nuestro. Levante la mano. ¿Quién cuando nació traía cargando una petaca, una mochila llena de dinero o de ropa o de cosas? Dice la palabra del Señor que desnudos llegamos a esta tierra. Y nomás porque alguien nos hace el favor cuando nos morimos, nos vamos con un vestidito, con una ropita, pero nada nos llevamos. Yo no he visto hasta el día de hoy ni siquiera a los ricos de la ciudad o a los ricos del mundo que cuando se mueran, ¿verdad?, se lleven todo lo que era de ellos, porque sabe una cosa, nada es suyo, todo es de Dios. Por lo tanto, aprendimos que debemos de administrar correctamente nuestro dinero. Siempre tener un presupuesto adecuado, de acuerdo a lo que ganas, de acuerdo a lo que entra a tu vida, a lo que entra a tu casa. Nunca un presupuesto más allá de lo que recibes, más allá de lo que ganas, porque por eso mucha gente se mete en problemas y nomás anda tapando hoyos, porque aquí le pide a una persona un préstamo para pagarle al otro, y al otro le pide para pagarle a este otro, y al otro, y ahí se la llevan toda la vida, y toda la vida comiéndose las uñas, jalándose los pelos que no les alcanza, porque son malos administradores de lo poco o mucho que Dios les dio. Y aprendimos que tenemos que ser sabios para administrar nuestros recursos. También aprendimos que Dios, hermanos, en su palabra dejó establecido que una buena administración, destápense los oídos todos, una buena administración contempla darle a Dios también una parte de lo que Él nos da. Llámele como tú le llames, pero la Biblia lo enseña. Y Dios no quiere todo lo que Él te permite o te da a través del trabajo, a través de los bienes que tienes. Él quiere una parte pequeña. ¿Para qué la quiere? ¿Sabes para qué la quiere? Para que el mensaje de Dios, el evangelio, se siga extendiendo. Que haya personas en otras comunidades que conozcan de Cristo, en otras ciudades, en otras rancherías, en otros países. Y hermanos, así como un día tú conociste de Cristo por algo o por alguien, que haya personas que prediquen y personas que vayan a esos lugares a predicar para que la iglesia de Cristo crezca y el reino de Dios en toda la tierra se extienda por todos lados. Y para eso damos nuestros recursos. Además de que también los recursos nos sirven, por si usted no lo sabía, para cubrir un montón de gastos que luego se presentan aquí en la iglesia. Algunos se han de acordar que el domingo pasado de pronto se fue la luz. Tuvimos allá un corto y no sé qué cosa. Y bueno, afortunadamente se arregló eso, pero acabábamos de salir de unos gastos bien fuertes que hicimos y ni modo a gastar para arreglar eso de la luz. A Dios gracias, ya se arregló. Luego, hermanos, no me acuerdo, Jaime, qué más gastos tuvimos, unas fugas de agua que nos quemaron acá un ventilador y el agua estaba saliendo de un baño de la casa pastoral y no se veía, pues estaba entre la pared, entre el piso. Al final pues encontramos ya el problema, otro gastos, otra, arreglar la taza, arreglar la fuga. Y hermanos, así ha sido. Ustedes no están para saberlo, pero hace 15 días se pagó la luz. Ahorita no me acuerdo de la cantidad, pero aquí se paga la luz. No nos la regala el gobierno. Y sabe otra cosa, de agua, por si no lo sabía, no sé cuánto paga usted, pero este lugar nos tienen catalogados como si fuese un comercio.
Por lo tanto, pagamos más que una casa habitación. Y nosotros aquí tenemos medidor y pagamos como 3,000 pesos mensuales de agua. ¿De dónde sale? Pues de la buena administración que se tiene en este lugar, de lo que damos todos. Y así, hermanos, yo puedo hablarles de un montón de cosas. Entonces estamos aprendiendo sobre la buena administración de todo lo que somos, de lo que sabemos y de lo que tenemos. El día de hoy vamos a hablar entonces también de la mayordomía de los dones espirituales. Quiero decirles a ustedes entonces que eso nos proponemos enseñarles el día de hoy sobre la mayordomía. Mayordomía quiere decir administración de la vida del cristiano. Y bueno, pues vamos a hablar acerca de cómo debemos administrar los dones espirituales que Dios, por medio de su Santo Espíritu, ha dado a cada uno de los que estamos aquí y que ahora le conocemos y que somos sus hijos. Déjeme decirle que Dios nos dio dones, hermanos. Algunos tienen talentos o la mayoría tenemos un talento. Los talentos llegaron a nuestra vida por nacimiento y por herencia de papá y mamá. Los talentos son habilidades que algunos tienen, por ejemplo, de cantar, de tocar un instrumento, de declamar, de hacer a lo mejor una pintura, de dibujar bien bonito, de la carpintería, de la mecánica. No cualquiera le sabe esas cosas. Son personas ágiles con sus manos, con su mente. Tienen talentos naturales que nacieron así con ellos, por herencia quizá del papá, de la mamá o hasta de los abuelos. Pero cuando llegamos a Cristo, la Biblia dice que nacimos de nuevo. Y cuando nacimos de nuevo, el Señor nos regaló dones espirituales. Y así que me gustaría empezar esta predicación compartiendo contigo una definición de lo que significa la palabra don. Primero que nada les diré que los dones espirituales son dádivas o son regalos que Dios en su gracia nos da a todos los creyentes para hacer posible que le sirvamos eficazmente en su obra, en su iglesia. Un don espiritual, entonces grábalo bien, un don espiritual es cualquier habilidad que en forma de regalo hemos recibido por el poder del Espíritu Santo y que se usa para servir en algún ministerio o área de la iglesia. Con los talentos tú puedes trabajar y ganarte dinero y es válido, pero con los talentos tú debes de servirle a Dios. Con los dones, perdón. Yo no sé, aquí levanten la mano, ¿cuántos saben cuál es su don espiritual o cuáles son sus dones espirituales? ¿Quién ya lo sabe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 20, 22, empatados con los del primer culto. Hace un rato prediqué esto y había 22 que sí sabían cuál era su don espiritual o sus dones, porque hay quienes, yo lo digo con toda humildad, hay quienes fuimos dotados por Dios por quizá 2 o 3 dones y quizá alguno por uno, pero eso no importa. Todo creyente, hombre o mujer, tiene por lo menos un don espiritual. ¿Y qué? Pues necesitamos saber para qué somos buenos, en dónde y para qué vamos a servir a Dios. Así que, hermanos queridos, pues una vez que tengamos claro lo que es un don espiritual, que es un regalo de Dios, una dádiva, algo que recibimos cuando recibimos a Cristo. El día que usted le entregó su vida a Cristo, que levantó su mano o que vino al frente o que alguien le compartió el evangelio y dijo sí a Cristo, ese día usted quedó inscrito en el registro civil del cielo. Su nombre quedó escrito en el libro de la vida. Usted fue declarado santo, justo y perdonado de todos sus pecados. Ahora tenemos un lugar con Cristo en la vida eterna, pero además de los beneficios que hubo de la salvación que Cristo nos dio, también en ese mismo momento el Señor aventó como un saco abierto a tu vida y a la mía uno o varios dones. Ahora, la idea es que cada don que usted tiene sea puesto al servicio de Dios, que lo esté trabajando y que no sea como aquellos que mencionan los evangelios, que tenían dones. Alguno tuvo 1, uno tuvo 3, uno tuvo 5 y los enterraron. ¿Se acuerdan? Hay gente, hermanos, que tiene su don enterrado. Yo conozco aquí personas que saben hacer muchas cosas para Dios, que tienen dones, habilidades, pero que definitivamente no están
empleando sus dones. Y sabe una cosa, un día le vamos a dar cuentas a Dios. Así que, hermanos queridos, veamos a continuación rápidamente algunos principios para administrar correctamente los dones que hemos recibido. Número uno, lo que primero que tenemos que hacer para administrar correctamente los dones que Dios nos dio. Yo sé que algunos me van a decir, pues no sé ni cuál es, al final yo le voy a decir algo más. Pero en primer lugar, mire, número uno, tenemos que descubrir en primer lugar cuál es tu don, cuál es nuestro don. Primera de Pedro 4:10 dice, Dios de su gran variedad de dones espirituales les ha dado por lo menos un don a cada uno de ustedes. Así que no hay excusa ni pretexto. No, pues yo no sirvo a Dios porque no tengo ningún don. No, lo que pasa es que no has descubierto, no te has puesto a trabajar en cuál es el don que Dios te dio. No te has puesto a probar para qué eres bueno. Es necesario, hermanos, que cada uno de los que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, trabajemos seriamente en descubrir cuál es el don que hemos recibido, para que luego entonces nos pongamos fielmente a servirle a Dios. Muchos cristianos hoy en día, desafortunadamente, lo he estado diciendo, no saben cuál es su don espiritual. Incluso algunos hasta creen la mentira de que no tienen dones. Sin embargo, si yo quiero ser un buen administrador de los dones que he recibido, pues necesito descubrir primero ¿cuál o cuáles son esos dones, hermanos, que tengo? Algunos ni siquiera, ¿verdad?, se han tomado el tiempo para detenerse y evaluar si lo que están haciendo es en realidad lo que Dios quiere que hagan. Tal vez es por eso que han pasado años y años, mucha gente dentro de la iglesia, 1 año, 3 años, 5 años, 10 y 15, y aún no encuentran su lugar. Aún no encuentran el ministerio o el área de servicio en donde Dios quiere usarles. Y amados hermanos, es en la Biblia donde vamos a poder encontrar la lista, por decirlo así de alguna manera, la lista de los dones espirituales que Dios nos ha dado a cada uno. Y quiero que rápidamente analicemos lo que dice Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 4 al 11. Solamente un texto de la Biblia. Hay varios que mencionan que existen los dones espirituales. Primera de Corintios 12, del 4 al 11 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero dice ahí, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno como Él quiere. Así que, hermanos, aquí nomás es una lista pequeña. Recuerde, hermanos, que hay por lo menos otras 3 listas que debemos de compararlas y luego de las 4 listas hacer una lista general. Y déjeme decirle que en Romanos capítulo 12, allá en casa lo va a leer, Romanos 12 hay otra lista. Allá en Efesios 4 hay otra lista. Y en Primera de Pedro, donde leímos al inicio del sermón, hay otra lista. Ahí están, hermanos, los dones espirituales que son diferentes a los talentos. Ahí están. Y amados hermanos, pues tenemos entonces que darnos a la tarea de leer primero cuáles son. Y luego, hermanos, descubrir cuál es el que yo tengo. Déjeme decirle que los dones espirituales ya, hermanos, se deben de poner a trabajar. Es decir, si yo soy bueno para predicar, pues predico. Si yo soy bueno para evangelizar, voy a predicar. Si soy bueno para hacer el bien a los necesitados, lo voy a practicar. Si soy bueno para tener una fe grande en Dios de que Él pueda hacer cosas grandes, voy a ejercerlo. Si tengo el don, hermanos, de sanar a algún enfermo, pues lo voy a ejercer. Si tengo el don de administrar según la palabra de Dios, lo voy a ejercer. Según el don que cada uno tenga.
lo tenemos que poner a trabajar, pero por eso lo estoy diciendo. Es necesario que aprendamos qué don tenemos. Y en serio, hermanos, en serio, dedicarnos con la ayuda de Dios y de la palabra, incluso auxiliados por su servidor, debemos entonces descubrir primero cuál es mi don que Dios me ha dado y empezar a servir. Y si gustan, les puedo enseñar y guiar a todo el que quiera para descubrir sus dones espirituales que Dios les dio. Porque nada más 22 levantaron la mano. Quiere decir que más de 100 aquí no saben ni para dónde van. No saben para qué sirven dentro de la obra de Dios. Y déjenme decirle, todos tenemos un don y no tenemos el mismo. Dios dio diversidad de dones, ahí lo dice la palabra. Hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios, hay diversidad de operaciones, pero los da todo el mismo Espíritu. Entonces, hermanos queridos, si usted no sabe en este momento cuál es su don, yo me ofrezco para ayudarle en una sesión de unas 4 o 5 clases, de darles un seguimiento para que descubran cuál es su don espiritual. Yo le dije esto mismo a los hermanos del primer culto y les dije, y ahí en la puerta díganme, ¿quién quisiera tomar un pequeño curso que yo tengo listo para ofrecerlo? Y paso a pasito, enseñarles primero que nada a descubrir cuál es el don espiritual que Dios le dio. Y qué tristeza da, ¿verdad? Porque a la salida una persona de todos los que estuvieron en el primer culto dijo, yo quiero aprender eso. Y esperamos en Dios que haya buena respuesta de aquí y que también haya muchas hermanas y hermanos, sobre todo la gente nueva. Son los que yo tengo más esperanza. La esperanza con los más grandes y más viejos de la iglesia es un poco menor, porque pues ya llevo 18 años aquí y no los he hecho caminar ni para atrás ni para adelante, ahí siguen donde mismo. Pero tengo esperanza en la gente nueva, porque la gente nueva tiene deseo de conocer, de servir a Dios. Aunque no descarto tampoco a los hermanos que tienen años en el Evangelio, que ya necesitamos servir a Dios en algo, aunque sea mínimo, pero servirle a Dios. Porque el talento que Dios te dio, como dije hace rato, lo tienes enterrado. Lo tienes enterrado. Y a veces me sospecho de que no solamente el talento, sino que tú junto con el talento estás enterrado. Que no nos queremos mover, hermanos, a hacer nada. Primer consejo, descubre cuál es tu don. Número 2, ofrécete para servir a otros. Primera de Pedro 4:10 dice, usen bien para servirse los unos a los otros. Úsenlos bien, sus dones, sus talentos. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Y esto va muy ligado, hermanos, con lo que te estaba comentando hace un momento. Porque tal vez tú después de esta predicación, y espero que así sea, hayas entendido la necesidad que de manera personal tienes de descubrir cuál es tu don. Pero permíteme hacerte la siguiente pregunta. ¿Para qué quieres descubrir tu don o tus dones espirituales? No quiero desanimarte con esta pregunta, pero sí quiero que pongas los pies sobre la tierra y entiendas de una vez por todas que el propósito que tienes que cumplir una vez que descubras bien cuál es tu don, es precisamente servir a otros. Aquí lo estamos aprendiendo. ¿Para qué debo de descubrir mi don? Pues para servir a otros. Y entonces dice ahí, ofrécete para servir a otros. Porque en la medida en que tú también sirvas a otros, habrá otros que te sirvan. Pero necesitas ofrecerte para servir a Dios. Hermanos queridos, este es el pasaje que hemos leído de la Biblia y ahí nos dice claramente que debemos de usar los dones. Yo no sé cuál versión estés tú leyendo ahí en tu lugar, pero todas las Biblias mantienen la misma idea y el mismo principio. Los dones espirituales, escucha, no son para servirse uno a sí mismo, ni tampoco para ser servido, sino más bien para servir a los demás. En la Biblia, tú y yo tenemos el mejor ejemplo de servicio a través de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia enseña, ¿verdad?, que Él servía y por lo tanto nosotros debemos de hacer lo mismo. Sobre todo, hermanos queridos, cuando vemos la necesidad de las personas aquí y fuera de aquí, allá en la calle, por el barrio, por la casa, por la colonia, por el fraccionamiento donde vivimos. Hay gente con mucha necesidad que está caminando rumbo al infierno y nosotros podemos servir a Dios para alcanzar a esas personas
y quitarlos y sacarlos del camino de perdición en el que van. Cristo, hermanos, nos dio ese ejemplo. Cuando vino a la tierra, Él dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir. Y Él quiere que tú y yo hagamos lo mismo. En esta iglesia, hermanos queridos, necesitamos gente dispuesta, gente disponible para servir a Dios, pero también dispuesta a servir a los demás. No solo aquí adentro, sino también allá afuera, donde impera la necesidad. La gente allá afuera tiene diversas necesidades. La necesidad más urgente que allá tienen es de conocer a Dios y de saber que Dios los ama y que Dios tiene un plan bien diseñado, un plan maravilloso para su vida. Y es allá donde Dios nos quiere usar, pero aquí está la clave, número 2, ofrécete para servir a otros. Cuando descubres tu don, lo que sigue es ofrecerte para servir. Número 3, al servir a Dios con tus dones, nunca olvides el amor. Nunca olvides el amor. Déjame decirte que en 1 Corintios 13, del 1 al 3, hay una porción bíblica que muchos conocemos. Conocemos el capítulo 13 de 1 Corintios como el capítulo del amor. Déjame decirte que ahí la Biblia dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes de un lado para otro y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. Estos versículos, hermanos, nos dejan muy en claro cuál es el ingrediente clave y necesario para que tú y yo podamos ser buenos mayordomos y administrar correctamente los dones que hemos recibido de parte de Dios para servir en la iglesia, hermanos. Y este ingrediente es el amor. ¿Por qué será? ¿Por qué será, hermanos, que la Biblia es muy clara cuando dice que si no tienes amor, entonces no sirve lo que estás haciendo? Porque, hermanos, tu motivación para servir está equivocada, no es correcta. Pablo le escribe estos versículos de la Biblia a los hermanos de la iglesia de Corinto. Y hermanos queridos, les escribe estas palabras para recordarles que el ministerio que se desarrolla dentro de una iglesia no debería verse como una competencia ni como una obligación, sino como una oportunidad para demostrar el amor al servirse los unos a los otros, de la misma manera como Cristo Jesús lo hizo. Así que déjame decirte en esta tarde que si tú no tienes amor en lo que estás haciendo, entonces hay algo en lo que debes y necesitas trabajar. Por eso es importante, hermanos, que cada uno de nosotros nos veamos en este mismo espejo de la Biblia y siendo honestos, hermanos, analicemos si el servicio que hacemos para Dios realmente lo estamos haciendo con amor, así como la palabra de Dios nos enseña. Eso que tú haces, por ejemplo, tengo aquí enfrente a Jorge, ni modo, te tocó. Tengo aquí Jorge. Y Jorge, hermanos, el día de ayer tuvimos una actividad muy bonita que, por cierto, muchos no vinieron, se la perdieron. Muy bonita actividad. Y Jorge es el encargado de poner mesas, de recoger, de servir, de hacer un montón de cosas, él y un equipo, pero lo miré mucho rato solo, no le faltó más al equipo, pero ahí andaba Jorge. Y yo no sé si Jorge lo hizo por obligación, porque me nombraron, porque no me quedó de otra, no lo sé, pero si lo hizo por amor, lo hizo para Dios. Otras hermanas, ¿verdad? Esperaban, aquí hay como 100 mujeres, en los que las sumamos a las de los dos cultos, y da tristeza porque a la hermana Paquita nada más le andaba ayudando a la hermana Mercedes en la cocina. Las demás acá sentaditas, echando relajo, bien felices. Muy pocas se pusieron, a la hora que se sirvió ya había otras poquitas ahí ayudando, pero acá estaba Paquita sola organizando todo con la hermana Meche, por ahí están. A lo mejor nos faltó comunicación, etcétera, etcétera, sí. Pero uno sabe, va a haber esta actividad, va a haber esto otro que le anunciamos como un mes antes. Hermano, pastor, ¿en qué sirvo? Hermano, ¿qué voy a hacer? Hubo gente que sí se acercó. Hubo un joven, por ahí está Jared, ¿dónde está Jared?
Ya estando aquí, casi al final del culto, me tocó la espalda, ¿verdad? Y volteé, ¿qué pasó? Me dijo, ¿en qué puedo servir? ¿Qué quiere que haga? Y le dije, ahorita te digo, porque en ese momento pues yo estaba concentrado en el culto, pero acabando le dije, vas a hacer esto y esto. Y se movió el muchacho. Muy pocos hermanos se disponen para servir. Nos gusta más que nos sirvan. Y no se diga cuando tenemos una fiesta, un convivio aquí en la iglesia. Ahora son unos cuantitos los que sirven, los que ponen la mesa, los que la quitan. Y ya yo conozco, en 18 años ya conozco a esta gente. Ya sé cuáles son los que les gusta nada más que les sirvan. Ya los conozco re bien, que nunca levantan ni siquiera el plato donde comieron. Yo los conozco re bien y puedo decir sus nombres, pero no lo voy a hacer. 18 años de pastor, ¿a poco no voy a conocer a la gente? Y sé quiénes no necesito decirles nada que andan. Pastor, ¿qué vamos a hacer? Hay que bajar las mesas, hay que subirlas, hay que acomodarlas aquí, hay que quitarlas de acá, hay que poner manteles, hay que ir por la carne, hay que ir por esto, aquí. Nadie sabe todo lo que hacemos, hermano, para que luego ustedes se sienten cómodamente y ricamente y plácidamente a degustar lo que hicimos. Y luego hay gente que se nos enoja, ya no alcancé poste, no, pues ya no alcanzó, ni modo. Y se van enojados porque pues, a veces no alcanzaron alguna cosilla de las que vimos. Pues es que también nos llega un montón de gente que a veces ni contábamos con ellos, ¿verdad? Porque a las comidas sobra gente, pero para servir falta mucha gente. Entonces, hermanos, mira, si tú quieres ser un buen administrador de los dones que Dios te dio, primero descubre cuál es tu don. Número 2, ofrécete para servir. Y número 3, cuando sirvas, hazlo por amor a Dios. No por quedar bien con el pastor, hazlo porque amas a Dios. Y está bien que vengas y te sientes con nosotros a comer, pero después de que acabes, di, hermano, ¿qué hago? Ya llené la pancita, bueno, ahora levántate unas 10 sillas, no por lo menos. O levántate una mesa y ponla en su lugar. Hermanos, aquí todos podemos hacer algo. Pero vuelvo a repetir, ya los tengo bien identificados. Los que nunca hacen nada, ni quieren hacer nada. Ustedes pueden estar en su casa después de un convivio a las 9 de la noche, después de cenar rico aquí, platicar y estar en el culto. Y aquí podemos andar a las 11:30, 12 de la noche todavía recogiendo, lavando platos, limpiando el templo para que esto vuelva a quedar en orden. ¿O no, Arvin? Porque Arvin es uno de los que siempre se va al último. ¿Verdad? Entonces, hermanos queridos, yo creo que no hay que hacer las cosas por obligación, ni por envidia, ni por orgullo, ni buscando un beneficio personal. Igualmente basta ya, hermanos, de hacer las cosas enojados o llenos de rencor o de soberbia y quejándonos por todo. Dios anhela que entendamos que todo lo que hacemos, desde lo más pequeño hasta lo más grande, lo hacemos para Él y por lo tanto lo debemos hacer siempre con amor. Esa es la regla, ese es el mandato. Todo lo que hagas para Dios, hazlo por amor, aunque no mires a Dios. Dice la palabra del Señor, todas las cosas que hagas a los hombres, piensa que lo haces para Dios. Y hazlo entonces con amor. Así que, hermanos queridos, que de aquí en adelante el distintivo de toda esta iglesia sea que nuestro servicio a Dios siempre va a ser con amor. Consejo número 4, ya voy a terminar. Edifica siempre a los demás con tus dones, construye, edifica a los demás. Dice Efesios 4:11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores y maestros, a otros evangelistas, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, y cuerpo de Cristo es la iglesia. Que nos quede bien claro, hermanos. Los dones espirituales que todos hemos recibido son para que edifiquemos al cuerpo de Cristo. No son para que te beneficies a ti, ni para engrandecerte a ti, ni solo para que tú crezcas y tú también estés allá en una posición encumbrada. Si tú ya sabes cuál es tu don, pero lo estás usando solo para edificarte a ti, es decir, para tu gloria, entonces debo decirte que lo estás usando mal y que además estás robando la gloria a Dios, que solo es suya. Y estás siendo un mayordomo necio, infiel y negligente. Hoy hay muchos hermanos que en lugar de edificar a la iglesia con sus dones, pues edifican a sí mismos. Y por eso existe demasiada gente y mucha confusión acerca de los dones. Y también hay mucha gente allá afuera que no quieren ser parte del cuerpo de Cristo
porque pues conocen personas que en lugar de hacer el bien se aprovechan de los demás con sus dones. Así que algo que de manera personal me llama la atención acerca de los dones que Dios nos da es que cuando los usamos para lo que deben de usarse, la iglesia es bendecida, la iglesia es beneficiada, la iglesia es bien edificada y podemos ver cómo el Señor incluso prospera el trabajo que se está haciendo. Imagínate, hermana, hermano, joven, señorita, imagínate lo que pasaría en nuestra iglesia aquí si cada uno en serio se comprometiera primero a descubrir su don y luego se comprometiera con el Señor a ser un buen mayordomo. Y 3, se pusiera a servir con su don y servir con amor, como dice la Biblia. Imagínate lo que pasaría en esta iglesia. Amados hermanos, si Dios en este momento como iglesia de este lugar nos está bendiciendo, escucha, porque así nos bendice Dios. Si Dios bendice su obra de este lugar, es precisamente por la fidelidad de unos pocos, hermanos. Pero imagínate la enorme bendición que el Señor nos daría si todos aquí nos enfocáramos en ser buenos mayordomos de los dones y particularmente usándolos para edificar a esta amada iglesia. Va a llegar el día, hermanos, si nos ponemos todas las pilas y descubrimos nuestro don y nos unimos para trabajar, de que además de venir a reunirnos hagamos otras cosas hermosas como iglesia. Va a llegar el día que este lugar ya va a ser insuficiente. Yo no sé si ustedes lo sabían, pero está en venta esa casa, está en venta este edificio y han durado años en venta. Yo digo, ¿será porque Dios los quiere para nosotros, para que ensanchemos nuestro territorio y tengamos una mega iglesia aquí para gloria de Dios? ¿Será eso? Porque ya van varios años que se está vendiendo esa casa y no la han comprado, y esta propiedad que está magnífica, bien construida, tampoco la han comprado. Ciertamente necesitaríamos hacer un esfuerzo entre todos porque aquí no recibimos dádivas ni del gobierno ni de quién sabe quién. No, aquí lo hacemos todo por cooperación, no hay de otra. Pero hermanos, nos estará mostrando algo el Señor. A mí sí me encantaría, por lo menos, el otro día lo platiqué con aquí mi hermanito Cristian. Dije, me gustaría este templo extenderlo, quitar esa pared y extenderlo hasta el callejón, porque ya tenemos el límite de aquel lado, como unos 6, 7 metros de aquel lado. Y que el templo fuera todo esto, que esta plataforma se quite y la hagamos allá atrás, y allá hagamos un bautisterio bonito arriba, no allá sumido en la tierra como está ahí, allá bonito que se vea, y allá conectar con los baños para que cuando se cambian los que se bautizan, y hasta acá llegar la gente con las sillas y todo esto, para gloria de Dios. Y dije, bueno, y sería muy fácil. La otra es extendernos hacia los lados, pero este templo ya está muy viejo. Entonces, pues tendríamos que echarlo para abajo, para llegar hasta los límites de la propiedad y hacerlo más ancho. Creo que nos resultaría más fácil eso. O en su defecto, que Dios nos concediera esa y esa propiedad. Y luego, hermanos, allí, como les he prometido a algunos, hermanos, ahí se puede hacer una escuela. Una escuela que represente ingresos para muchos que son maestras o maestros. Una escuela que traiga nuevas almas para Cristo a este lugar. Este templo, hermanos, está muchas horas y días solos. ¿Cómo me encantaría que hay como 20 médicos en la iglesia? Fíjese bien. ¿Cómo me encantaría que por lo menos los dentistas, que son como 4 o 5, me dijeran un día, pastor, ya platicamos los dentistas y un sábado al mes vamos a dar servicio gratuito a la comunidad y poner allá enfrente una lona enorme que diga servicio gratuito de dentista para la comunidad. Y hermanos, esa gente que venga la vamos a atender gratis. Dios nos va a proveer, pero vamos a alcanzarla para Cristo. Y que los demás médicos con ciertas especialidades me digan, pastor, ya nos organizamos, una vez al mes vamos a abrir aquí un dispensario médico con consultas gratuitas y vamos a hacer el esfuerzo. Hermanos, cuando la iglesia se une y empieza a trabajar, Dios empieza a bendecir y a edificar la iglesia como Él la soñó en este lugar. Dios no soñó a esta iglesia que va a cumplir 90 años próximamente, no la soñó para ser un puñadito de gente metidos aquí en este lugar. Dios nos planeó, nos soñó para ser una iglesia grande, poderosa en este lugar de esta ciudad, donde reina el pecado y la gente necesita de Cristo.
Pero mientras no entendamos eso y no queramos descubrir nuestros dones y ponernos al servicio del Señor, vamos a seguir igual o peor. Pero Dios nos anima, hermanos, en esta tarde. Nos dice, hay mucho que hacer. Hay mucha juventud en esta iglesia que pueden servir en muchas áreas. Algunos están estudiando ciertamente, pero el día de mañana van a terminar. ¿En qué los vamos a emplear? ¿Qué planes tiene la iglesia a futuro? Necesitamos que la gente sirva, que edifique más a la iglesia. Y eso es lo que estamos predicando. A mí me encantaría, no sé a usted, que fuéramos conocidos como la mejor iglesia de la ciudad. ¿Creen ustedes que Dios quiere eso? Sí, hermanos, no hay vuelta de hoja. Pero para que eso suceda necesitamos unir fuerzas, unir esfuerzos, unir recursos, unir vidas y descubrir nuestros dones para que soy buena o bueno y unirnos, hermanos. Ahora yo no le estoy pidiendo a usted todas las 40, 50 horas de la semana para trabajar aquí. No, Señor. Quizá más adelante sí, pero por lo pronto no. Hay mucho que hacer, hermanos. Y número 5, por último, siempre dele la gloria a Dios. Dice Primera de Pedro 4:11. Cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder, por siempre y para siempre. Amén, dice la palabra. Hermanos queridos, un buen mayordomo siempre tiene bien presente este principio, pues sabe que todo lo que tiene, lo que es, lo que sabe, es gracias a Dios y sabe que el único que merece honor, gloria y alabanza es Dios. Aquí el apóstol Pedro, hermanos, termina esta sección de la palabra hablando acerca de los dones espirituales y recordándonos que debemos usarlos para darle la gloria a Dios siempre. Ciertamente como humanos, hermanos, e incluso como algunos cristianos por ahí, ¿verdad? Consciente o inconscientemente nos adueñamos de esa gloria que solo es para Dios, a tal grado que queremos que la gente nos aplauda, nos alabe, nos exalte, como si nosotros fuéramos Dios. Y yo no sé si te habías puesto a pensar, pero todo esto es algo que sucede más veces de las que nos imaginamos. Sucede con mucha frecuencia en nuestras vidas. Queremos la honra y la gloria para nosotros. Queremos que nos aplaudan, que nos reconozcan. Y dice aquí, siempre darle la gloria a ¿quién? Lo que tú eres y haces, sabes y tienes, es por Dios. Es por Dios. No me queda la menor duda. Lo que sabes, lo que eres, lo que tienes, te lo dio Dios. De tal manera que cuando servimos a Dios con eso que nos dio, con lo que sabemos y tenemos, pues tenemos que buscar siempre darle la gloria a Dios. Hay hermanos aquí desde mucho tiempo antes. Hay una familia aquí en la iglesia que nos ayudó a reconstruir mucho de estas cosas, de la plataforma, de estos baños y cosas. Y me decían a mí en lo personal acá, no diga que fui yo. Y me gustaba mucho eso. No solo a ellos, a otras personas que han donado cosas. No voy a decir que fui yo, que no me gusta ahí aparecer como el mero papas fritas de esta iglesia. No. ¿Por qué, hermano? Porque debemos de tener bien claro que todo lo que somos, sabemos, tenemos y ofrecemos a Dios es para su gloria. No es para mí. Los aplausos se los debe llevar el Señor. La honra y la gloria es para Dios. Así que, hermanos queridos, muchas veces sin darnos cuenta, pues estamos, ¿verdad?, imitando a alguien que no es digno de imitar. Hubo alguien que desde el principio de la creación lo que quería era obtener para sí esa gloria y adoración que solamente es de Dios. Y estoy seguro que saben a quién me refiero. Pues me refiero ni más ni menos que al diablo Satanás. Él quería esa gloria, pero muchas veces nosotros, en lugar de hacer caso a lo que la palabra de Dios dice, imitamos al diablo, queremos la gloria para nosotros. Y estamos en un grave error. Evitemos por todos lados, hermanos, de quererle ganar o robar la gloria que solo a Dios le pertenece. Así que les dejamos de tarea esto, hermanos. Hay que ser buenos mayordomos. Hay que ser fieles con Dios, buenos administradores de los dones y de todo lo que hemos recibido de Dios, recordando siempre que toda la gloria, honra, honor, poder y alabanza solo le pertenece a Él, a nadie más. ¿Quieres buena cantante?
Ay, qué bonito canto. No, 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 no. Usted lo que tiene se lo dio Dios. Dele la gloria a Dios. Y luego andan a preguntar, ¿qué tal canté? No, hombre, ¿qué anda preguntando? Pues que le cantó a los hombres o a Dios. Toqué, ¿qué tal? Me oí. Una hermanita hace muchos años aquí que tocaba el pandero y bajando le dijo a una hermanita, ¿cómo me oí? Y la hermana, tratando de ser amable, pues dijo, con el tin tin, bien. Qué bueno que le dijo eso. Imagínate si le hubiera dicho, oye, no, eras lo máximo, ahí te oías nomás tú, qué bonito se oía tu pandero. Pues le hubiera hecho daño. Hay gente que anda buscando eso, el aplauso, el reconocimiento. Y no solamente en la iglesia. Esa gente trasciende de esa puerta, allá donde andan, en la oficina, en el trabajo, quién sabe dónde más. Es lo mismo que andan buscando. Y nosotros, hermanos, todo lo que somos es gloria a Dios, por la misericordia, por la gracia de nuestro Dios. Así que tengamos ese cuidado. Si usted tiene un don, administrelo, cuídelo, sirva, descúbralo, póngalo en las manos de Dios, dele todo su ser a Dios, sirva con ello. Dele la gloria siempre. Para terminar, quiero decirte que hoy debemos entonces examinar y debemos reflexionar sobre cómo hemos estado administrando y usando los dones que Dios nos ha dado. Y si descubrimos que los hemos estado usando de manera equivocada, de manera incorrecta, entonces nos demos prisa, hermanas, hermanos. Nos debemos de dar prisa de corregir esas actitudes, siguiendo estos 5 sencillos principios o consejos que nos da la Biblia. Y así de esta manera hay que servir al Señor. Ser buenos administradores de todo lo que nos ha dado, incluyendo los dones espirituales. Seamos pues, hermanos, a partir de hoy, instrumentos para Dios. Instrumentos que Él quiera usar para bendecir su obra y para bendecir a las demás personas a través de cada uno de los dones que Dios nos ha dado. Y antes de orar para terminar este mensaje le digo, si a usted, hermana, hermano, joven y señorita, le interesaría, porque quiere servir a Dios, le interesaría conocer cuál es ese don que tiene, yo le puedo ayudar. Yo tengo un mecanismo, varios mecanismos para ayudarle a descubrir cuál es su don, en qué Dios le quiere usar. Y no importa que usted tenga 20, 15, 20, 40, 60, 80 o 100 años. Usted puede servir a Dios todavía. Hay gente muy adulta en la iglesia, hermano. Y hay algunos de ellos que han tomado sobre sus hombros el ministerio de la oración. Es decir, que no pueden ya servir mucho como cuando tenían 30, 40 años, pero ahora se dedican a orar en sus casas por el pastor, por las familias de la iglesia, por los enfermos, y eso ayuda bastante, ayuda bastante. Así que aquí hay campo y hay lugar para todo el que quiera servir a Dios. Y pues a la salida, hermanos, ciertamente a veces algunos me abordan ahí, oiga, pastor, yo quiero servir, no es el mejor momento ahí en la puerta porque tengo que despedir a la congregación y saludarlos a todos, pero usted puede venir o puede llamarme o puede, después de que yo termine de atender a la gente, decirme lo que quiere, porque pues le voy a casi que le voy a dar el avión en el buen sentido de la palabra, porque están todos saliendo y Dios lo bendiga, y Dios lo bendiga. El pastor, sí, ahorita no, mejor tomamos un tiempecito. Y si usted quiere, repito, por último, que le ayudemos a descubrir cuáles son sus dones espirituales, pues entonces me lo dice. Y ya vamos a armar un grupo para poderlo hacer. Y muy pronto, quizá en un mes, mes y medio, va a haber casi toda la iglesia, la mayoría, que va a saber cuál es su don espiritual. Y entonces vamos a tener un hermoso servicio de todos los creyentes en esta iglesia. Y vamos a mover a Veracruz. Y vamos a ganarla para Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque nos enseñas que hay muchas áreas de la vida en lo cual debemos ser buenos y excelentes administradores. No solamente del dinero, sino también del cuerpo, del tiempo, de los dones y talentos. Y Padre, gracias porque nos has enseñado esto hoy. Pido, Padre Santo, que bendigas a todo oyente, que algo se haya quedado este mensaje en su corazón y que, Señor, tu Santo Espíritu mueva a esta iglesia, mueva a la reflexión, pero también a la acción. Dios bendito, queremos levantar en esta iglesia un hermoso grupo de hombres y mujeres, jóvenes y señoritas,
que aprendan cuál es su don y además te sirvan en tu iglesia. Toca sus corazones de todos los que están aquí. Y Señor, muévenos como iglesia para que haya milagros, para que haya avivamiento en nuestra iglesia. Te lo rogamos todo esto, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.